computación cuántica en cualquier contexto, ¿cierto? Em, esta charla es más que todo como para que conversemos pues de qué es lo que hace difícil investigar en las técnicas de aprendizaje de máquina cuántico. Entonces, siéntanse en la plena libertad pues de hacer cualquier pregunta que se les ocurra. Si tengo la respuesta, les doy la respuesta y si no, pues la buscamos, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos por el principio y es, hablemos de qué es la computación cuántica, ¿cierto? La computación cuántica, desde un punto de vista muy pragmático, es una ciencia donde confluyen la mecánica cuántica y la computación, ¿cierto? Entonces la mecánica cuántica nos habla del comportamiento y la mecánica del electromagnetismo a escala subatómica y atómica y cómo podemos generar un nuevo formalismo a partir de ello, ¿cierto? Una visión muy personal de lo que hacemos en mecánica cuántica, pues para mí es en efecto generar un nuevo lenguaje matemático que nos permite hacer diferentes tipos de aproximaciones, pues entonces en vez de nosotros estar enfocados en hablar de matrices y operaciones de matrices, pues tenemos una nueva representación que es la representación de Dirac que nos abre la puerta a hacer nuevas formulaciones, que sigue siendo lo mismo, pero nos hace más fácil el visualizar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y aplicar esto nos lleva pues a tener dispositivos cuánticos que sacan ventaja de ese formalismo y sacan ventaja de esas leyes y esas restricciones para realizar cálculos. Y esos cálculos están hechos sobre diferentes portadores. Entonces yo entiendo un computador cuántico básicamente como un experimento de física en donde tenemos unos parámetros controlados y sobre esos parámetros controlados, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar correr el experimento y vamos a medir al final qué es lo que nos da el experimento. Y vamos a repetir el experimento tantas veces como sea necesario para poder tener una tendencia estadística de resultados que tenemos debido al ruido y debido a otras condiciones que vamos a ver pues en un par de diapositivas. Y nada, eso es, o sea, nos hacemos un experimento sobre un portador físico, realizamos unas medidas y obtenemos esas medidas. El problema es que, claro, cuando nosotros hablamos de esa simpleza, pues estando acá sentados es muy fácil, pero, pero es bastante difícil, pues, implementar un esquema de computación pues basado en un experimento de física, ¿cierto? Bien sea en átomos atrapados o bien sea en superconductores o en fin, o en cualquiera de los portadores que tenemos pues y que van a definir la tecnología. Entonces, un físico sueña, ¿cierto? Y el sueño de un físico, como dice Isaac Chuan, uno de los autores de uno de los libros más importantes de información cuántica es que el sueño de un físico no es otra cosa pues que la pesadilla de un ingeniero, ¿cierto? Pero se logró. Entonces, ese sueño de Feynman de decir que la información es cuántica y que la descripción de la información debe ser cuántica, porque la naturaleza del universo es cuántica, entonces se logró emular en una serie de dispositivos distintos y dio lugar pues a una serie de nuevos descubrimientos, de nuevos métodos, de nuevos paradigmas de la computación. Y hoy estamos acá haciendo y hablando de computación cuántica cuando esto hace 10 años, hace 15 años no era ni tan común, ni tan, ni tan expedito como lo que tenemos hoy, porque el desarrollo pues, de la computación cuántica en los últimos años ha crecido a pasos agigantados, ¿cierto? Em, en uno de los artículos que me parece que ilustran de mejor manera la evolución y las líneas de trabajo de la computación cuántica, el roadmap para la comunidad europea. em,
hace ya 4 años, ellos definen que hay 4 líneas principales de las tecnologías cuánticas. Una, Uno de estos frentes es, por supuesto, la comunicación. ¿Cómo podemos crear canales de comunicación seguro usando las leyes de la computación cuántica, cierto? Entonces, cómo las nuevas técnicas que se han de desarrollar en los computadores cuánticos nos pueden generar nuevas alternativas de comunicación segura, ¿cierto? Y obviamente cuando hablamos de comunicación segura, pues también estamos hablando de cómo los canales clásicos pueden llegar a ser inseguros, ¿no? Entonces cualquier algoritmo que esté basado en la factorización de números primos, pues en gran medida se puede llegar a ver amenazado porque con el algoritmo de factorización de Shor, lo que era antes inabarcable en computadores clásicos, pues ahora a la vuelta de la esquina vemos una amenaza directa y vamos a tener eh, computadores pues capaces de romper esa seguridad. Entonces, bueno, esta es una de las líneas pues de, em, de, de investigación principales pues. La otra es claramente cómo hacemos computación cuántica, ¿cierto? Cómo los efectos cuánticos, bien sean sobre iones atrapados o sobre superconductores o fotones o en fin, nos pueden permitir acelerar procesos de cómputo. Cómo podemos resolver problemas que no eran antes resolubles y bueno, cómo va a impactar esto a la humanidad, ¿no? Hay una salvedad acá que es importante hacer y que a mí me parece súper fundamental, y es que la computación cuántica no es la salvación, o mejor dicho, no está eclipsando la computación clásica, no es un reemplazo a la computación clásica en ninguna medida, y si bien estamos tratando de encontrar cómo podemos resolver problemas usando computadores cuánticos, hay una pregunta que es igualmente válida y me parece a mí muy importante, y es qué tipo de problemas podemos resolver con un computador cuántico, ¿cierto? Entonces no es los problemas que ya resolvimos tratarlos de resolver en un computador cuántico, sino simplemente mirar cómo podemos, con este nuevo paradigma de cómputo, resolver problemas que tengamos y que nos aparezcan y que sean dedicados a la computación cuántica. Y como vamos a ver, hay ciertas aplicaciones pues que tienen mucho sentido pensarlas desde el punto de vista del procesamiento cuántico de la información, pues porque son en naturaleza cuánticas, ¿cierto? La otra línea de investigación que es importante es la simulación cuántica, en donde queremos tener sistemas cuánticos que sean bien controlados, ¿sí? Y queremos reproducir los comportamientos que tienen, ¿cierto? Entonces, partiendo de la premisa de que no existe un sistema cuántico completamente cerrado, o si queremos ponernos un poquito más poéticos, podemos decir que el único sistema cuántico realmente cerrado es el universo. Entonces vamos a saber que hay un efecto de ruido y que efectivamente, para saber cómo se comportaría un computador cuántico que no estuviera sujeto pues a ninguno de estos efectos adversos, pues tenemos que simular, y obviamente tenemos que generar nuevas tecnologías en cómo realizar la medida y cómo mejorar la sensibilidad de los sistemas cuánticos coherentes a perturbaciones externas. Entonces, em, para poner pues eso como en términos muy claros, cuando nosotros hablamos de coherencia, estamos hablando simplemente de la capacidad de realizar una medida en dos momentos o en dos espacios, y entonces cómo podemos realizar esa medida y bueno, entonces cómo podemos mejorar em, ese tipo de sensado y de medición que realizamos sobre los dispositivos. Una cosa muy tesa acá y que me parece a mí que es súper importante es que miren que cuando nosotros estamos hablando de estas líneas de tecnología de la computación cuántica, hay diferentes áreas del conocimiento que son fundamentales, ¿cierto? La ingeniería y la teoría de control, la teoría de software y la computación, el entrenamiento y la educación, todo eso hace parte de este entramado de tecnologías que estamos haciendo. Y eso desde el punto de vista, pues, como de formación humana y de formación de estudiantes y formación de fuerza de trabajo, pues, para poder
a ser parte de estas nuevas, de esta nueva corriente de cómputo. Y desde el lado tecnológico estamos hablando de una revolución tremenda, porque es que vamos a hablar solo del dispositivo de superconductores que tiene que estar tremendamente frío, ¿cierto? El hecho de que seamos capaces de generar una bomba de calor de tal magnitud que nos permita estar a 0.015 Kelvin, eso es una cosa muy tesa. Entonces, ¿cómo podemos hacer electrónica que funcione a esas temperaturas? ¿Cómo podemos hacer guías de onda que resistan? Nuevos materiales que tienen que surgir, qué procesos litográficos tienen que aparecer para poder hacer los chips. Entonces, miren que hay una cantidad de desarrollos tecnológicos e ingenieriles que vienen de la mano de la generación de la computación cuántica, que claro, se generan un montón de satélites y de empresas de startups satélites que están trabajando en apoyar el proceso. Entonces es toda una revolución en términos de tecnología, es toda una revolución en términos de generar nuevo conocimiento, es toda una revolución en generar nuevas técnicas y procesos, y eso es lo que trae la computación cuántica, ¿cierto? Em, con eso, entonces, pues le damos paso, ¿cierto? A, por supuesto, algo que tiene que pasar y es que tiene que existir un universo comercial que soporte el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a usar esas nuevas tecnologías? ¿Cómo van a ser accesibles? ¿Cómo vamos a poder enfrentarlas? Yo cuando estaba estudiando física, estaba trabajando en metrología de vórtices con láseres. Después regresé a Colombia y empecé a hacer modelado matemático con aprendizaje de máquina y encontré en la computación cuántica algo muy bonito, ¿cierto? Que era lo que estaba haciendo como trabajo con aprendizaje de máquina, eh, eh, confluía con la física que había estudiado, ¿cierto? Y me permitía pues entender y explorar de alguna manera, pues, ¿cierto? Muy limitadamente el tema de la computación cuántica. Y empecé pues a trabajar, de hecho, con un profesor de AFID en estos temas de manera remota, porque yo estaba en, ya en Kentucky pues trabajando en aprendizaje de máquina para salud y empezamos a explorar estos temas. Y hay una de las cosas que me parecieron más maravillosas, y esto es más que un comentario, pues una invitación, y es que todos los recursos, bueno, no todos, muchos de los recursos de computación cuántica están ahí, ¿cierto? Y están abiertos y son explorables. En particular, em, como Qiskit Advocate, o sea, mejor dicho, soy Qiskit Advocate porque es que IBM abrió la puerta a sus dispositivos, entonces te permiten conectarte de manera remota a sus dispositivos. Hay un libro de texto disponible para empezar a estudiar computación cuántica y puedes empezar a trabajar en el tema de manera muy cercana y muy experimental, pues puedes ver el efecto del ruido en los circuitos, puedes hacer simulaciones, puedes hacer parte de una comunidad de gente, como Alejandro, como yo y como tantos otros que hay y que van a ver durante este Fall Fest, que estamos ahí y que estamos pues compartiendo, ¿cierto? O sea, no nos hubiésemos conocido si no fuera por el interés común pues de la computación cuántica, y las empresas en particular IBM, están promoviendo ese tipo de iniciativas. Y eso es una cosa muy valiosa. Entonces, cuando hablo de que el avance tecnológico tiene que estar acompañado pues de un ecosistema comercial, entiendan comercial como que, claro, hay un producto asociado, pero este producto asociado es muy abierto desde el punto de vista de que es muy nuevo y hay mucho por hacer. Entonces, hay algunos puntos importantes, pues, ¿cierto? Como que en el 2017 IBM dijo que iba a tener un dispositivo de 20 qubits. Hoy mismo hay un dispositivo de 127 qubits, que claro, no es accesible de manera pública, pero que está ahí y funciona. Pero sí que hay dispositivos de 7 qubits disponibles para hacer experimentos y básicamente para jugar y aprender a hacer computación cuántica. Amazon en el 2020 introduce
la computación cuántica en el bracket, pues como un bracket de su plataforma de cloud. Entonces miren que se empiezan a integrar estas cosas, estas técnicas de la computación cuántica. Dejo por fuera de Wave porque en mi opinión las máquinas de annealing no son computadoras universales, cada uno tendrá su opinión pues, y es debatible. La mía es, vamos a hablar de computación de compuertas, entonces no viene al caso acá, pero el tema es que sí que es una tecnología que es transformacional, es una tecnología que está cambiando el mundo y cómo vemos algunos de los problemas. Y este es, más allá, pues obvio, del premio Nobel de este año, ¿cierto? Este es uno de los milestones que yo creo que es súper relevante, ¿cierto? Probablemente no tengamos acceso, pues porque debe ser súper comercial para ellos, pero seguramente que van a lograr hacer un computador de 1000 qubits para el próximo año, ¿cierto? Y con él pues vendrán muchos más desarrollos que luego se irán haciendo más populares, ¿cierto? Em, y hay una revolución, ¿cierto? Hay un universo nuevo de hacer investigación y de mejorar las técnicas cuánticas. Este gráfico es tomado de Curaca em, y muestra realmente que mundialmente hay un esfuerzo conjunto para generar nuevas tecnologías cuánticas y para hacer nuevos desarrollos, ¿cierto? Miren que globalmente en el 2021 se estimaba, ¿cierto?, que se iba a invertir 22 billones de dólares. Y se ve, ¿cierto? Hay muchas nuevas spin-offs, hay muchas nuevas compañías que están trabajando, hay muchos proyectos de investigación abiertos y la computación cuántica está avanzando a pasos agigantados. No sé si ustedes han tenido la curiosidad de programar en Qiskit y han instalado pues la librería de Qiskit, la vida útil de los algoritmos que uno hace y no sé si es tu misma sensación, pues, pero duran 3 meses, ¿cierto? Haces un código y a los 3 meses ya tiene el warning de que está de que el código será obsoleto en un par de meses más porque ya hay una nueva librería que la va a reemplazar. Y eso es maravilloso porque eso quiere decir que hay una comunidad muy activa que se está, que se está moviendo y que está avanzando pues a pasos agigantados en generar algoritmos más eficientes, mejores modos de conectarse con los dispositivos, mejores técnicas y es muy bueno pues que haya tanto interés desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista eh, de las compañías que lo hacen posible, ¿cierto? Entonces yo separo 4 compañías que son muy grandes para tecnologías de superconductores: IBM, Rigetti, Google y Alibaba. Una que es muy fuerte en trampas de iones, que es IonQ, los qubits topológicos de Microsoft y por supuesto eh, los, los, eh, los dispositivos fotónicos como es la apuesta de Xanadu, ¿cierto? Y entonces hay una carrera de ver quién va a ser el que va a lograr hacer las mejores técnicas, cómo podemos hacerlo más comercial y cómo podemos hacer que efectivamente tengamos computación, ¿cierto? Todos ellos le apuntan a un objetivo común, ¿cierto? Y es lograr hacer un dispositivo cuántico que funcione de manera adecuada. En el 2000, Di Vincenzo publicó estos 7 requerimientos para hacer computación, que a mí me parece que son el norte, pues, a donde estamos apuntando y que guían cómo se está desarrollando la computación cuántica. Los 5 primeros puntos son sobre cómo hacer computación, los 2 últimos puntos son sobre cómo hacer comunicación, ¿cierto? Entonces vamos a describir un poquito cada uno de ellos y expandir un poquito. Entonces, si nosotros queremos hacer computación, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener un portador, ¿cierto? Ese portador va a ser el qubit, y el qubit es el análogo al bit, pero que nos permite tener
superposición de estados. Entonces, en un bit tenemos dos estados que son mutuamente excluyentes, el 0 y el 1. En el qubit lo que tenemos es una evaluación de una función de densidad de probabilidad sobre dos estados que se pueden sobreponer. Entonces, sobreponer lo que indica, y voy a hacer un poquito, em, me va a permitir ciertas licencias, pues, de no ser muy preciso en lo que digo, pero es para hacernos a la idea. La superposición lo que implica es que podemos realizar una suma de los diferentes estados con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando los dos estados, las probabilidades de los dos estados sume uno, pues yo puedo sumar los dos estados y los dos estados pueden coexistir, ¿cierto? Y pueden coexistir y coexistirán hasta que yo realice una medida. Cuando yo realizo una medida, entonces, claro, el sistema lo colapso y ya vamos a tener un 0 o un 1, ¿cierto? Dependiendo de qué era lo más probable. Y vamos a tener que repetir el experimento varias veces. Pero entonces, claro, necesitamos un portador y ese portador tiene que ser físico, tiene que existir una componente física que sostenga el qubit que vamos a tener, ¿cierto? Y entonces si es físico, lo tengo que tener súper bien caracterizado. Eso quiere decir que lo tengo que conocer muy bien, tengo que conocer cómo lo controlo, cómo puedo operar sobre él, ¿sí? Cómo lo puedo contener y pues cuánto tiempo va a estar vivo porque no hay un sistema cuántico, como les decía hace un ratito, que esté completamente aislado y que sea inmune al ruido. Y una componente súper importante, que sea escalable. Es decir, que yo pueda generar, hoy puedo generar 5 qubits, pero que yo tenga el plan a futuro de poder generar un mayor número de qubits y que pueda escalar mi tecnología, ¿cierto? Es decir, yo cualquier algoritmo que haga hoy en 5 qubits, pues tengo que apuntar a que sea igualmente válido a 100, a 1000 o a 10.000 qubits. Del mismo modo, la tecnología que estamos generando, pues entendemos que hay limitaciones tecnológicas, pero en principio estamos generando dispositivos pensando en cómo podemos ir un poco más allá, cómo podemos llegar un poco más allá, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos ya el portador. ¿Qué necesitamos después? Necesitamos tener la capacidad de poder decir, mire, yo este portador con el qubit lo voy a inicializar en este estado que yo controlo y que yo sé que va a empezar ahí, ¿cierto? Entonces es la capacidad de poner las condiciones iniciales de nuestro experimento de física, que es el computador cuántico. Entonces vamos a iniciar en el estado 0, vamos a iniciar en el estado 1 o vamos a iniciar en cualquier estado pues intermedio que nos plazca, pero son nuestras condiciones iniciales para iniciar nuestro experimento. Cuando ya estamos con el portador y ya estamos listos para iniciar el experimento, pues lo que tenemos que hacer es dejar correr el experimento y eso implica que yo voy a hacer ciertas operaciones sobre mi experimento. Tengo que ser capaz de medir. Bueno, sí, tengo que ser capaz de medir. Entonces el experimento tiene que ser consistente y darme la capacidad de medir por un tiempo suficientemente prudente para yo qué, poder hacer operaciones, ¿cierto? Si tengo, digamos, X tiempo para hacer 5 operaciones, todos mis experimentos van a estar limitados a 5 operaciones porque es lo que me va a permitir hacer las 5 operaciones, después medir y el sistema va a perder la coherencia. Básicamente está diciendo, hey, ya no vas a poder medir más, pues se me acabó esa capacidad de medir, ¿cierto? Ya no soy un estado cuántico como el que generaste, pues me degeneré y ya, el ruido lo destruyó. Entonces, claro, tengo que tener tiempo para medir. Y obviamente, pues tengo que tener unas operaciones que quiero hacer, esas van a ser las compuertas universales, ¿cierto? Y entonces puedo cambiar mi estado inicial cuando está evolucionando en el tiempo y puedo generar diferentes tipos de operaciones. Y al final, pues voy a hacer una serie de medidas, ¿sí? Que me van a permitir saber cuál era el estado inicial, bueno, no, el estado en el que terminó la máquina, dónde empezamos, dónde terminamos, qué operaciones hicimos, qué queríamos hacer con ella. Entonces, miren que con estas 5 ya hicimos computación cuántica, ¿cierto? A alto nivel, pues, o sea, teníamos un portador, lo pusimos en el estado inicial, dijimos cuánto tiempo vamos a ser capaces de medir
definimos qué es lo que le vamos a hacer a ese estado para modificarlo y obtener resultados, y después dijimos, bueno, ya hicimos todo el experimento, vamos a medir cuál es la salida, ¿cierto? Con eso, pues entonces ya hicimos computación. Ahora, ¿qué pasa si queremos tener comunicación? Pues nada, tenemos que tener la habilidad, ¿sí? De tener un estado estacionario y algo que voy a ser capaz de transmitir, ¿sí? Y por supuesto, si lo quiero transmitir, pues tengo que tener la habilidad de transmitirlo, ¿cierto? Por ejemplo, en un dispositivo fotónico, pues lo natural será pensar en una fibra óptica que va a transmitir los fotones y que va a tener la pérdida mínima teniendo en cuenta las no linearidades de la fibra, ¿cierto? O sea, bueno, limitaciones físicas hay de toda naturaleza, pero tenemos que tener esa capacidad. Entonces, miren que esa realidad, o sea, desde el punto de vista teórico, pues es realizable, ¿cierto? Dicho de otra manera, estando acá sentados conversando es muy fácil, ¿cierto? Pero todas esas limitaciones físicas son las que nos van a dar las dificultades que tenemos hoy y los retos que tenemos hoy para hacer comunicación cuántica y computación cuántica, por supuesto. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es empezar a solucionar esos métodos, mejorando las técnicas o mejorando los dispositivos y el hardware que tenemos como tal. Entonces ya tenemos dispositivos cuánticos am, en alto nivel, sí, pues, o sea, no entramos en mucho detalle, pero ya más o menos sabemos por dónde va la cosa. Entonces, miren que si estamos hablando en particular, esperen que me quite el láser, en particular si estamos hablando de que vamos a hacer una serie de compuertas, ¿sí? Miren que es que ya no vamos a estar hablando entonces de que mi código va a ser unas líneas de código como las que tengo normalmente, ¿cierto? O sea, no va a ser esa serie de, de instrucciones que voy a seguir, sino pues que voy a aplicar una serie de compuertas. Y entonces hablamos de un nuevo modelo de computación que está basado en el circuito, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos similaridades y tenemos cosas únicas en cada tipo de computación. Entonces las similaridades, bacanísimo. Tenemos un estado inicial. Las condiciones de ese estado inicial van a ser distintas, ¿cierto? Entonces, en los estados cuánticos, superposición es válida. En los estados clásicos, superposición no es válida, ¿cierto? En el computador cuántico, entonces lo que vamos a hacer, igual que en el clásico, es que vamos a dejar correr el tiempo, va a haber una evolución en el tiempo. Entonces, eh, lo que tenemos contenido en un registro cuántico, ¿sí? Va a inicializarse y se va a predefinir qué es lo que le voy a aplicar a ese estado, cuáles son las compuertas. El estado evoluciona en el tiempo, se aplican las operaciones, ¿sí? Y ese va a ser mi algoritmo. Mi algoritmo va a ser definir cuáles son las compuertas que yo voy a aplicar, cuáles son los cambios que yo voy a aplicar sobre ese estado cuántico en el tiempo en el que está vivo para obtener un resultado que es lo que quiero obtener. Y pues al final lo que tengo que hacer es medir. Entonces miren que no es simplemente esa serie de instrucciones que se le da a un algoritmo normal. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos predefiniendo las condiciones de nuestro experimento que se llama algoritmo cuántico. Entonces, definimos el estado inicial. Vamos a definir qué operaciones queremos hacer antes de que esas operaciones se realicen. Y después dejamos evolucionar en el tiempo ese estado cuántico, aplicamos todas las operaciones y al final medimos. Y repetimos ese experimento un número suficiente de veces para entender cuál es la probabilidad de los resultados que vamos a obtener. En algunos casos vamos a obtener resultados que van a estar influenciados por el ruido, en algunos casos vamos a tener resultados que son los que esperábamos en teoría, ¿cierto? Entonces, en esa medida lo que estamos haciendo es que entre más refinemos nuestro experimento y entre más seamos capaces de lidiar con esas restricciones, pues más fácil va a ser generar esos nuevos resultados pues que estamos haciendo, ¿cierto? Y esto da pie a una serie de aplicaciones. Entonces, nada, si aceptamos que la información es cuántica, ¿cierto? Entonces vamos a entender que muchos de los procesos que se viven y que se están tratando de modelar
con los computadores, tiene una naturaleza cuántica. Entonces, vamos a poder generar nueva información sobre moléculas que son bastante difíciles de simular en computadores clásicos, pero en los computadores cuánticos, pues, si pensamos el problema de una manera distinta, vamos a obtener resultados distintos y vamos a entender el mundo de manera distinta. En finanzas, por ejemplo, aquí no puedo dejar por fuera D-Wave, uno de los principales aliados de JP Morgan Chase. Vienen trabajando en temas de optimización financiera desde hace años, con máquinas de annealing, de una cantidad bastante grande de qubits para optimizar portafolios y para obtener resultados financieros. En el área de aprendizaje de máquina, que es el que más me gusta a mí, pues, y en el que vamos a hacer un poquito de énfasis en esta charla, eh, hay mucho por hacer, ¿cierto? Porque em, por un lado tenemos las técnicas clásicas que funcionan bastante bien, las técnicas de aprendizaje de máquina profundos, de deep learning, de reinforcement learning, o sea, lo que quieran, ¿cierto? Que son re famosas, tienen un gran poder porque es que son técnicas que están hechas pues para que funcionen. Y de hecho nosotros nos despertamos y yo creo que desde por la mañana nos saluda un algoritmo de aprendizaje de máquina cuando revisamos el celular, cuando estamos usando cualquier tipo de tecnología que sea inteligente, pues hay algo de inteligencia artificial en ellas, ¿no? Entonces aquí en el área de la computación cuántica, ¿cierto? Para hacer quantum machine learning, hay muchos retos porque es que la competencia está muy alta, pero se puede hacer algo y hay, como vamos a ver, muchas alternativas de procesar información y de tomar ventaja de la forma de computación cuántica que tenemos. Miren que em, no sé qué tan familiares sean ustedes con cómo se realiza la computación de circuitos, ¿cierto? Pero básicamente lo que nosotros tenemos cuando estamos computando circuitos son operaciones de álgebra lineal. Tenemos una serie de matrices, aplicamos productos tensoriales, productos puntos, o sea, es una serie de matrices sobre las cuales estamos operando. Siendo eso así, lo que tenemos es que un computador cuántico pues es una calculadora de álgebra lineal tremenda, ¿cierto? Y si tenemos una computadora de álgebra lineal tremenda, pues tenemos la capacidad también de hacer operaciones sobre matrices de manera que puede llegar a ser muy eficiente. Entonces podemos sacar ventaja de eso. Y no solo eso, sino que podemos aprovecharnos del cambio de paradigma de procesamiento de la información, pues para sacar ventajas, ¿cierto? Em, Otras de las aplicaciones posibles es en simulación, ¿cierto? Como les decía, cómo podemos simular moléculas, cómo podemos simular átomos, cómo podemos entender y conocer mejor el mundo y ver cómo va a mejorar, ¿cierto? Y esto nos da pues aplicaciones en química. IBM, por ejemplo, tiene una línea de investigación súper tesa en nuevos materiales para baterías. Y bueno, o sea, es algo que nos permite generar nuevo conocimiento porque es que nos está permitiendo ver el mundo desde un punto de vista distinto. ¿Cómo cambiamos el mundo para poder procesarlo mejor, ¿cierto? O sea, cómo cambiamos el chip, cómo estamos pensando para poder entenderlo mejor. Y por supuesto, pues toda la línea de criptografía, cómo podemos hacer sobre el software más seguro, los canales de comunicación mejores, cómo podemos reducir costos. De hecho, algo que me sorprendió, y no es ya nuevo, pues, porque es de hace un par de años, y es que Toshiba tiene un dispositivo cuántico para compartir llaves, ¿cierto? Em, y lo venden a nivel comercial. Entonces, miren que es una realidad, pues, que existe actualmente, ¿cierto? Bueno, eh, entonces está pues este marco de aplicaciones, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un poquito de un cortecito y vamos a meternos de lleno entonces a lo que nos ocupa,
que es el aprendizaje de máquina cuántico. Pero antes de hablar de aprendizaje de máquina cuántico, pues hablemos de aprendizaje de máquina normalito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el aprendizaje de máquina es una serie de métodos y técnicas que van a estar centrados en los datos y los datos son los que nos van a decir cómo tenemos que procesar la información que tenemos, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos preguntamos qué es el aprendizaje de máquina, pues empecemos con lo normal, ¿cierto? Y lo normal sería como la programación clásica. En la programación clásica nosotros decimos que hay una serie de reglas y unos datos, ¿cierto? Y entonces nos ponen el ejemplo que nos ponen en cualquier clase de ciencia computacional, que es que un algoritmo es como una receta, que usted sigue todos los pasos, tiene todos los ingredientes y pues al final va a tener la torta, ¿cierto? Entonces tienes una cantidad de reglas, una cantidad de datos y al final estás buscando cuáles son las respuestas que se van a producir al procesar la información con esas reglas y esos datos iniciales que tienes. Pero en aprendizaje de máquina el asunto es un poquito distinto. Lo que tenemos es que tenemos los datos iniciales y las respuestas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar de buscar es cuáles son las preguntas, ¿sí? Que me van a dar esas respuestas a partir de los datos que tengo. Entonces son las reglas, estamos buscando como salida las reglas. Si tenemos los datos y las respuestas y queremos las reglas, pues lo que estamos haciendo es tratando de entender cuáles son los patrones que existen dentro de mi conjunto de datos para poder entender cómo puedo generalizar esos conjuntos de datos que tengo en modelos que me van a permitir obtener con cierta veracidad las respuestas dados nuevos puntos. Entonces miren que es un poco, se trata un poco de evaluar cuáles son esos patrones, o sea, cuál es la abstracción que yo puedo generar sobre los datos para poder tener esas reglas. Y ahí es donde está el asunto, ¿cierto? Las técnicas de aprendizaje de máquinas son centradas en los datos. Son los datos los que te dicen cuál es el modelo y cómo se debe generar el modelo. Hay una cosa que es importante en este punto y es, si yo estoy hablando de hacer aprendizaje de máquina a partir de datos, ¿cierto? Y de generalizar, generalizar no es lo mismo que optimizar. Generalizar es obtener el conjunto de reglas generales por medio de abstracción, removiendo todo lo que yo no necesito saber porque son particularidades para poder saber cuáles son las reglas. Entonces, para mí, un algoritmo de aprendizaje de máquina, pues es un algoritmo de optimización incompleto, ¿cierto? Si ustedes se lo llevan hasta el extremo, a cualquier algoritmo de aprendizaje de máquina van a terminar con un diccionario. Es decir, estas son las entradas, estas son las salidas y ya, y no son capaces de, de, de entender qué es lo que está pasando con el conjunto universal de datos, sino que simplemente para ese pedacito de la información que están viendo, pues van a terminar con un diccionario, ¿cierto? Una optimización perfecta del conjunto de datos que tienen, pero no van a tener esos patrones. Entonces, si ustedes no llegan hasta ese extremo, sino que simplemente tratan de remover todas las particularidades del sistema y de generar las reglas generales, pues terminan con un modelo. Pero entonces, claro, está pues basado en los datos, ¿cierto? Si está basado en los datos, lo más importante es cómo hacemos la representación de los datos. Entonces, la idea es que yo quiero transformar los datos que tengo de entrada en salidas que sean representativas. Acá a la derecha tenemos el ejemplo que uno ve en cualquier curso de aprendizaje de máquina, que es clarísimo porque es muy lindo, ¿cierto? En coordenadas cartesianas, esto no es clasificable por ninguna, pues, bueno, es muy difícil clasificar esto pues con técnicas lineales, pues, y es muy difícil clasificar esto con algoritmos sencillos de clasificación. Pero si ustedes hacen una transformación de coordenadas, ¿sí? Esa transformación de coordenadas les va a permitir separar estos datos con una simple línea, ¿cierto? Y esa es la simpleza de lo que estamos hablando. Es que si nosotros encontramos una mejor representación de los datos, pues vamos a obtener algoritmos que son muy simples. Y aquí es donde estamos caminando hacia lo que podemos hacer en computación cuántica, ¿cierto? Y es cómo el computador cuántico me permite
procesar un conjunto de datos de una manera diferente. Vamos a llegar allá. Sigamos el mundo clásico un momentico, ¿cierto? Y veamos un ejemplo que es para mí muy elocuente. Cuando nosotros miramos el reloj de palitos, ¿cierto? Que alguna gente lo sabe leer y otra no. Cuando miramos el reloj de palitos, nosotros estamos mirando dos palitos y para nosotros como humanos es súper fácil, ¿cierto? Tenemos una serie de reglas, pues el palito chiquito nos da la hora, el palito largo nos da los minutos, las líneas oscuras son cada 5 minutos y las chiquitas están dadas cada minuto, ¿cierto? Entonces con eso vamos a tener 12 marquitas que nos van a permitir saber cuál es la hora. Para nosotros como humanos esto es trivial, o sea, es una operación muy fácil. Pero ahora piensen en un algoritmo, ¿cierto? De aprendizaje de máquina que les tenga que decir la hora en términos de los palitos. Pues no es tan fácil, ¿cierto? Porque van a tener que hacer pues un algoritmo de clasificación para saber qué significa el palito chiquito, el palito grande, cómo tienen que orientarse en cada uno de las diferentes dimensiones que están sobre el dial y ahí van a obtener el resultado. Entonces terminan haciendo una red neuronal convolutiva para poder procesar imágenes, ¿cierto? Para poder saber cuál es la hora. Esto no es una aproximación que esté incorrecta, pero no es la más adecuada, ¿cierto? Podemos obtener una mejor representación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían los valores X y Y de cada uno de los palitos? Pues tenemos dos palitos, tenemos X1, Y1, X2, Y2 y ya sé cuáles son las coordenadas de ellas, de cada uno de los palitos y cada una de estas le corresponde una hora, ¿cierto? Y termino obteniendo un mejor algoritmo dada esta representación. Y aún puede ser mejor. Y es, pues yo nada más necesito dos ángulos, ¿cierto? Necesito que me diga quién es el palito grande y quién es el palito chiquito. Entonces el grande está a 45 grados y el chiquito está a 0. Entonces lo que estaba representado con un conjunto de píxeles en una imagen, ¿sí? Va a estar, termina estando representado por 4 coordenadas si lo miro desde este punto de vista o simplemente por 2. Y miren que todas las representaciones conducen exactamente al mismo resultado. Esta representación en los ángulos lo hace de manera mucho más eficiente. Entonces, esta representación pues va a ser la que va a dar unos resultados que son mucho más óptimos en términos de recursos computacionales y en términos de cómo puedo representar mejor los datos de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Pues lo que tengo es una serie de entrada, una serie de capas, ¿cierto? Voy a definir unos pesos, estoy hablando de una red neuronal, por supuesto. Aquí voy a tener una predicción, unas entradas que están predefinidas, una función de optimización, un optimizador que va a cambiar los pesos, ¿cierto? Estoy hablando de una red neuronal en general porque es que si cambiamos acá esta cajita, ¿sí? Que es mi caja negra, pues así van a funcionar todos los algoritmos de entrenamiento, ¿cierto? Voy a tener una serie de operaciones matemáticas que voy a hacer, pueden ser estas capas, puede ser cualquier otra cosa, unos vectores de soporte, bueno, cualquier cosa. Voy a producir unas salidas y voy a calcular una función de costo que terminaré optimizando en términos de los parámetros que tenga dentro de mi caja negra, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. Hasta ahí el aprendizaje de máquina, pues, de cualquier naturaleza. Pero entonces, ¿qué pasa cuando le añadimos lo que nos interesa, lo que nos gusta, que es la computación cuántica? Pues se nos va a complicar un poquito la cosa, pero no mucho, ¿cierto? Porque entonces lo que estamos haciendo es, los datos van a seguir siendo datos, van a existir una serie de datos clásicos, ¿sí o qué? Y entonces, con esos datos clásicos yo tengo dos opciones. O yo proceso la información de manera clásica o yo proceso la información de manera cuántica. Bien sea porque estoy recibiendo datos clásicos en un algoritmo cuántico o bien sea porque estoy obteniendo una representación de estados cuánticos a partir de los resultados clásicos. Entonces, dependiendo de cómo yo vaya a hacer mi procesamiento, pues termino con 4 opciones, ¿cierto? Procesado clásico, datos clásicos, procesado clásico, datos cuánticos, ¿cierto? Un simulador bien teso. Perdón, procesado, no, datos cuánticos, procesado clásico, y al final datos cuánticos, procesado cuántico, ¿cierto? Lo que nos interesa es tener datos clásicos en dispositivos cuánticos. ¿Por qué? Pues porque como estamos haciendo estamos teniendo información con sensores, estamos sacando la información a partir del mundo que percibimos, pues queremos encontrar cuál es el mejor esquema
para convertir estos datos clásicos en representaciones cuánticas, teniendo en cuenta todas las limitaciones de los dispositivos cuánticos que tenemos actualmente. Entonces nos interesan tres cosas para poder hacer aprendizaje de máquina cuántico. La primera es tenemos que preparar los datos, ¿cierto? Preparamos los datos, quiere decir que desde el conjunto de datos clásicos que tengo, yo voy a tener que hacer un preprocesamiento de la información para que los datos sea posible procesarlos en dispositivos cuánticos, ¿cierto? Que estén dispuestos de la manera adecuada tal que pueda yo definirlos cómo los voy a procesar, ¿cierto? Una vez haga eso, tenga los datos definidos como estados cuánticos, pues yo lo que voy a hacer es el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, estos datos que tengo, que son ya cuánticos, pues los voy a procesar, ¿sí? Y para procesarlos, pues tengo que generar un modelo, ¿cierto? Y ese modelo, pues va a estar definido por cuál es la manipulación cuántica de la información que voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo la voy a medir? Importantísimo, porque cómo la mida va a generar una diferencia enorme. Después voy a tener un optimizador que va a calcular una función de costo. Este puede ser clásico o puede ser cuántico y va a actualizar los valores que tengo. Entonces miren que el esquema que teníamos anteriormente del aprendizaje de máquina se conserva bastante bien, ¿cierto? Tenemos unos datos de entrada, un modelo que vamos a procesar, un optimizador y vamos a actualizar las condiciones que teníamos para el algoritmo cuántico, ¿cierto? Entonces, con eso vamos a poder realizar computación cuántica. Entonces viene, para mí, uno de los retos más importantes de hacer computación cuántica. ¿Cómo vamos a codificar la información? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de algoritmos que son orientados a la, están manejados por los datos, ¿cierto? Entonces son algoritmos que se generan a través de los datos. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos clásicos, aplico un aprendizaje, un algoritmo de aprendizaje de máquina, pues voy a obtener una predicción, ¿cierto? Y yo puedo hacer ingeniería de datos acá, por supuesto, ¿sí? Puedo mejorar los resultados porque puedo mirar cuál es la correlación que existe entre el conjunto de entrada y el conjunto de salida para ciertas características que tenga dentro de mis datos, puedo normalizar, puedo realizar 1000 operaciones para hacer mejor los estados la predicción que va a realizar con los algoritmos de aprendizaje de máquina, ¿cierto? Cuando saltamos al procesamiento cuántico, entonces acá lo primero que tenemos que hacer es que este dataset lo voy a tener que codificar, lo voy a tener que transformar en estados cuánticos de alguna naturaleza, ¿cierto? Una vez los transformo, pues voy a aplicar las técnicas de aprendizaje de máquina. Tengo un paso adicional que es cómo voy a realizar la lectura y después voy a predecir, ¿cierto? Entonces, para un sistema cuántico, pues lo que tenemos es la preparación de los datos, la evolución del algoritmo cuántico y una medida. Miren qué tan teso esto. Entonces, hablábamos de que el portador de los datos clásicos es el bit y que nosotros podemos tener bit strings que van a efectivamente a codificar toda la información en ceros y unos, ¿cierto? Cuando estamos hablando del qubit, pues estamos hablando de que estos estados van a ser posible que estén superpuestos. Si es posible que estén superpuestos, entonces tengo un nuevo paradigma de manejo de la información y eso me va a permitir ampliar las posibilidades. Entonces, eh, si, si, si en este nuevo paradigma yo adicionalmente tengo más información, ¿cierto? Pues porque ya se pueden superponer y no solo se pueden superponer, sino que además son un campo complejo de números, ¿cierto? Entonces eso me va a dar posibilidad de tener muchos más parámetros, ¿cierto? Me va a permitir tener amplitud, me va a permitir tener fase, ¿cierto? Me va a permitir tener una riqueza mayor de información. Entonces, en esa dirección, pues yo voy a poder codificar la información de distintas maneras. La más directa, ¿cierto? La que se nos ocurriría, pues lo que vamos a hacer es que vamos a codificar la información en la base, ¿cierto? Yo lo que voy a decir
es que voy a tratar de codificar para cada uno de mis bit strings la información que tengo. Miren que esta es la manera más clásica de pensar, pero no es la mejor. ¿Por qué? Porque van a necesitar una cantidad impresionante de qubits para hacer un mapeo entre la información clásica y la información cuántica, ¿cierto? Entonces, ¿funciona? Sí, funciona. Tiene su costo y es que necesitan una cantidad bastante grande de qubits para poder hacer esto. Pero nosotros cuando estamos hablando de estados cuánticos, pues tenemos más riqueza de información. Por un lado, tenemos la codificación en amplitud, en donde yo para una serie de estados, pues voy a poder codificar la amplitud que tenemos, ¿cierto? Esos datos los voy a poder codificar en las amplitudes que tenemos o los voy a poder codificar en los ángulos que tenemos. Y de acuerdo a eso, pues vamos a preparar los datos, ¿cierto? Entrar en detalle de cada una de estas técnicas requiere un nivel de formalismo mayor, pero el tema y como el alcance de esta conversación es que los estados cuánticos, como tenemos un paradigma distinto de representación de la información, tenemos más riqueza de información. Si tenemos más riqueza de información, tenemos más posibilidad de poder realizar un mapeo más eficiente de la información y poder, permítanme decir, compactar la información de manera distinta, tal que la pueda procesar con los computadores cuánticos. Dos de esas nuevas formas, pues esta la conocemos bastante clásica, pero estas dos, la codificación en ángulos y la codificación en amplitud, son dos paradigmas completamente distintos de representación de los datos, ¿cierto? Aquí los datos van a estar representados por un circuito, por un conjunto de compuertas y conexiones. Aquí los datos pues también van a estar representados por un conjunto de compuertas y conexiones, pero vamos a tener una representación distinta de la información que tenemos, ¿cierto? Entonces ya con esto obtenemos un esquema de representación de los datos. Ahora hablemos de las Daniel, técnicas. Sí, ¿qué hay? disculpa, te interrumpo. Hay unas preguntas bastante específicas para esta parte, entonces las voy a hacer Claro que ahora. sí. Hay otras más generales que se pueden dejar para el final, pero por ejemplo, Mateo preguntaba que si la actualización de parámetros se hace en un canal clásico o cuántico. Creo que se refería a dos slides antes. Este, Exactamente. sí. Entonces, qué genial pregunta. Mira que en este que tenemos acá, en este esquema que tenemos acá, ¿sí? Yo estoy midiendo y después estoy actualizando los datos. Entonces, en este esquema que tenemos acá es clásico. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo la medida sobre el estado cuántico, colapso el estado cuántico y entonces voy a estar en un algoritmo completamente clásico. Actualizo los parámetros, vuelvo y corro el algoritmo hasta que obtengo la medida que me interesa y voy a tener pues los parámetros de este unitario definidos, ¿cierto? Esta no es la única opción, porque yo también puedo generar una serie de compuertas internas, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales cuánticas, en donde puedo calcular el gradiente a partir de un algoritmo también cuántico, ¿cierto? Entonces, tienes las opciones. En este esquema que tenemos acá pintado, es clásico. Existen también esquemas completamente cuánticos, ¿cierto? Yo personalmente le veo la ventaja que sean híbridos y es que efectivamente pues tener una salida de un optimizador clásico acá afuera pues por ahora permite una variedad más grande de optimizadores, ¿cierto? Vale, genial. Había otra de Shaley, no sé exactamente en qué diapositiva era, pero pregunta que si con modificar el estado cuántico se refiere al estado base más menos excitado. No sé si de pronto identificas en qué parte era esa pregunta. Am, si es al principio, No, 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 eh, fue fecha acá, ahorita. Ujú. Pero em, no sé. tampoco Si, estoy si seguro, nos entonces, puedes dar, Shailene, una descripción más grande de la pregunta, podemos intentar responderla. vale, le voy a dar el permiso para hablar. Aquí está.
Yo preguntaba en la parte en la que decías que los datos como que se tenían que transformar, cambiar su estado, entonces quería saber si era el estado como de los qubits o que pueden estar en el estado base o pueden estar más o menos, y que también había como un estado que se llama excitado, entonces no sé si se refería a eso o a qué. No, yo cuando dije cambiar de estado me refería no al cambiar el estado cuántico, sino a pasar de clásico a cuántico, ¿cierto? Hay que realizar Ah, una modificación de la representación de los datos. A eso es a lo que me refería. Listo. ¿Hay más? Sí, hay más, pero creo que son algo más generales, entonces se podrían dejar de pronto para el Listo. final. Vale. Gracias. No, de una. Entonces, ya tenemos los datos representados en estados cuánticos. Hablemos de dos técnicas en particular, y son dos técnicas que son bastante usadas porque, primero, son muy bonitas, funcionan bastante bien, y segundo, producen resultados que son fácilmente obtenibles, pues, o sea, no es trivial, pero no es difícil. Entonces, acá lo que tenemos es que vamos a generar una serie de compuertas que van a cambiar dependiendo de los parámetros teta que tengamos, ¿cierto? Y van a empezar a llevarnos de una representación de un espacio, del espacio original al espacio de características que tenemos, ¿cierto? Para el computador cuántico, y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a modificar estos parámetros, ¿cierto? Hay un libro que es súper recomendado, que es de Francesco Petruccioni y Maria Schultz, en donde hablan de aprendizaje de máquina cuántico, y ellos van describiendo todo este tipo de algoritmos, ¿cierto? Entonces la idea aquí es que nosotros vamos a generar una serie de compuertas para generar un unitario, ¿sí? Y la idea es que estas compuertas nos van a permitir dar una serie de parámetros que nos van que nos van a facilitar en un dispositivo clásico hacer una estimación de cuáles son los parámetros de estas compuertas. Estas compuertas por lo general son rotaciones en Y y rotaciones en Z, ¿cierto? Son las que mejor desempeño tienen cuando estás haciendo este tipo de algoritmos. Y obviamente pues vas a tener que generar este espacio de características. Entonces, para los datos que tienes generados, pues vas a tener que generar algo que se llama un ansatz, que es una estimación de cómo quieres distribuir los datos, pues la codificación que hablábamos antes, ¿sí? Y ya vas a aplicar una serie de operaciones que están definidas pues de acuerdo a los diferentes modelos, y que nos van a permitir actualizar este parámetro para saber cuál es el resultado. Entonces, vamos a tener un algoritmo que vamos a conocer como el algoritmo variacional, ¿sí? Y que nos va a permitir hacer clasificación. Y esto va a ser iterativo, entonces va a estar corriéndose de manera iterativa hasta que obtengo los parámetros adecuados para el modelo que quiero generar. El otro algoritmo es una máquina de soporte vectorial, pero cuántica, ¿cierto? Entonces, en la máquina de soporte vectorial clásica, nosotros tenemos el plano que es el óptimo para separar los datos, ¿cierto? Esto puede tener kernels de transformación y puede haber puede haber todo el procesamiento, preprocesamiento clásico de la información que quieran, pero en principio lo que yo voy a calcular es cuáles son los vectores de soporte, ¿sí? Para los diferentes conjuntos que quiero clasificar. Y este esquema clásico, pues lo que tengo que hacer es encontrar un espacio de características tal que me permita hacer una representación de los datos. Por ejemplo, si estamos hablando de la esfera de Bloch, que por encima del ecuador de la esfera, pues sea una de las clases, y por debajo del ecuador de la esfera sea otra de las clases. Entonces, la idea de lo que estamos haciendo acá es que estamos generando una serie de operaciones que me están permitiendo generar este espacio de características en donde los datos que yo voy a empezar a reconocer pues van a estar mapeados de manera tal que para los estados cuánticos va a ser posible realizar esta estimación de los diferentes grupos que tenemos para clasificar, ¿cierto? Em, de nuevo, la idea con esta conversación es hablar un poco de lo que existe.
podríamos hacer expandirnos pues en detalle, ¿cierto? Pero la idea es un poco que a partir pues de esta generación de los espacios de características podamos tener diferentes representaciones que nos permitan obtener cuáles son los resultados que queremos para la clasificación. Entonces con esas dos técnicas pues hagamos un, un, un ejemplito, ¿cierto? Una de las principales enfermedades que hay en el mundo pues son las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Una de ellas pues obviamente es la enfermedad coronaria, ¿sí? Eh, Genera una cantidad impresionante de muertes, hay alta prevalencia de diferentes pacientes y por eso ha habido bastantes avances en generar técnicas computacionales para la predicción y para la estimación de enfermedad coronaria. Una de ellas, pues está, eh, ¿está qué? Está resumida por la IEEE y ellos tienen 4 datasets y en estos 4 datasets lo que van a hacer es que van a encontrar diferentes características para tratar de clasificar los pacientes en pacientes con enfermedad coronaria y pacientes sin enfermedad coronaria, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es coger 11 de esas características que están comunes en todos los datasets y pues las vamos a comparar, ¿cierto? Y vamos a tratar de clasificarlas. Entonces, en estas características tenemos los años, el género, si tienen algún tipo de dolor en el pecho, cuál es la presión arterial cuando están en reposo, cuál es el índice de colesterol que tienen, si tienen azúcar en la sangre o no cuando están en ayunas, cuáles son los resultados posibles de electrocardiogramas, cuál es el máximo pulso que tienen los pacientes, si tienen angina de pecho cuando hacen ejercicio, si tienen bajas de presión relacionadas con los ejercicios y si hay algún cambio observable en la pendiente del, de este cambio de presión. Y con esto, pues entonces vamos a ejecutar los algoritmos. Miren que uno de los primeros pasos, pues que hay que hacer, ¿cierto? Cuando uno está trabajando, inclusive en aprendizaje de máquina clásico, es mirar cuáles son, si existe relación entre el conjunto de datos de entrada y el conjunto de datos de salida. Eso por un lado. Y por el otro también pues hay que estimar si se conoce a priori o si no se conoce a priori. Es decir, si existe la información antes de que ocurra el evento que yo quiero clasificar o si no existe esa información. En caso de no existir, pues ese no es un dato válido para realizar la predicción porque por supuesto pues una vez ya ocurrió, no estás realizando, no es posible tener esa información. Y la otra es que la relación que existe entre los datos y el modelo, pues la idea es simplificar el modelo lo más posible, ¿cierto? Entonces, con estos 11 datos, y pues para efectos de la charla, em, ejecuté diferentes técnicas, tanto clásicas como cuánticas, ¿cierto? Entonces, en grisecito tenemos las clásicas, tenemos la máquina de soporte vectorial, Naive Bayes, una regresión logística, árboles de decisión, Random Forest, XGBoost, técnicas clásicas, sencillas, ¿cierto? Y miren que la predicción acá está en el rango de los 80%, ¿cierto? Siendo la mejor Random Forest con 88%, que es una clasificación bastante decente para una clasificación binaria, obviamente no suficiente pues para una aplicación médica, ¿cierto? Y la menor siendo la regresión logística, ¿sí? Con 78, compitiéndose pues con Naive Bayes, ¿cierto? Entonces miren que estamos aquí en el régimen de los 80% con técnicas clásicas. Ahora, cuando aplicamos técnicas computacionales, la máquina de soporte vectorial pero cuántica y el algoritmo variacional cuántico, miren que estamos en el rango pues, de 73 y 77%. Entonces, acá estamos teniendo resultados que no son del todo malos.
Es decir, no son buenos, pues no son buenos a nivel para una aplicación de salud, no son los mejores cuando los comparamos con los clásicos, pero en general no son malos, ¿cierto? Es, digamos, 27% mejor que aleatorio, pues que aleatorio nos daría 50% para una clasificación binaria. Entonces, miren que lo que podemos ver acá es que si bien las técnicas clásicas superan la predicción, en predicción a las técnicas cuánticas pueden llegar a ser optimizables. Y no solo eso, sino que para una aplicación real, en los dispositivos con las limitaciones que tenemos, existe la posibilidad de hacer clasificación, ¿cierto? Y hay dos tipos de futuros que son muy importantes acá, pues, y que nos permiten explorar algo muy bueno, y es que se puede hacer computación cuántica, se puede hacer aprendizaje de máquina con los dispositivos cuánticos, ¿cierto? Estos algoritmos se pueden optimizar muchísimo más, pues, o sea, este resultado que tenemos acá, para todos los resultados, realmente se puede hacer, por ejemplo, una mejora de los parámetros para cada una de las técnicas. Acá podemos explorar diferentes ansatz, diferentes tipos de codificación. La codificación que estoy empleando acá es una codificación pues que viene por defecto en Qiskit, que es toLocal, que está basada en compuertas de rotación RY y RZ. Lo que les quiero decir con esto es que estos resultados que estamos teniendo acá para esta charla serían los resultados, lo que llamamos out of the box, ¿cierto? Que cogemos técnicas tanto computacionales como clásicas y las ejecutamos, ¿cierto? Con un preprocesamiento de la información muy básico. Ahora, si nosotros nos pusiéramos en la tarea de optimizar cuál es la representación cuántica, estos resultados serían mucho mejores, pero también serían mucho mejores los resultados clásicos si hiciéramos, por ejemplo, un hyperparameter tuning, ¿cierto? En donde vamos a tratar de buscar en una red cuáles son los mejores parámetros que tenemos para los algoritmos. Entonces, la conclusión que podemos sacar es la misma con esto que con un mejor procesamiento, y es que las técnicas cuánticas sí producen clasificación, ¿cierto? Sí es posible aplicar técnicas de computación cuántica para el aprendizaje de máquina en conjuntos de datos reales. Si bien es un conjunto de datos que es bastante reducido en términos de características, yo puedo encontrar una representación que sea suficientemente buena para obtener resultados que, digamos, son decentes, ¿cierto? Entonces tenemos muchas opciones a mejorar. Por un lado, tenemos cómo codificamos la información. Ahí hay un asunto muy importante de codificación de la información en términos de cómo podemos obtener una codificación más eficiente o que sea procesable de manera más fácil por los computadores cuánticos, es decir, cómo puedo generar un kernel de transformación que modifique los datos de manera tal que al generar los estados cuánticos, las técnicas cuánticas de aprendizaje de máquinas sean óptimas, ¿cierto? También puedo mejorar los algoritmos cuánticos que tengo, y también puedo generar un cambio en la medida, ¿cierto? Un poco en la dirección de lo que veíamos en el mapa de características de la máquina de soporte vectorial. Entonces, hay una gran área pues, para investigar, y es una invitación pues a que exploren estas técnicas. Hay muchísimo por hacer, y hay muchísimo pues que se ha adelantado, ¿cierto? Y quisiera cerrar pues esta conversación con un estudio que hicieron en TVR sobre el futuro de la computación cuántica, ¿cierto? Nosotros estamos en este escenario porque este estudio es de hace 2 años. Ya empezaron a aparecer ofertas comerciales para hacer hardware cuántico. Es en lo que estamos ahora. Hay un incremento en la inversión en técnicas cuánticas, y se empieza a mejorar el tema de la seguridad cuántica. Pues por supuesto hay que generar técnicas que no estén basadas en la factorización de números primos, porque si los computadores mejoran, pues esas técnicas van a dejar de funcionar. No quiere decir que no va a haber seguridad, por supuesto. Hay otros tipos de técnicas de cifrado de información que te permiten, que te permiten pues,
obtener resultados muy buenos en términos de encriptación de la información sin estar basadas en la factorización de números primos. En 3 a 5 años, pues vamos a tener una ventaja económica en hablar de computadores cuánticos. Y en 5 a 10 años, pues ya va a haber una oferta comercial muy establecida para investigación, para aplicaciones científicas, para aplicaciones comerciales. Y pues claro, con todo viene algo malo y es que puede haber hackers cuánticos, ¿cierto? Que aprovechen las técnicas cuánticas para romper pues la seguridad de los dispositivos. Cierro con esta noticia que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Cuando en 1996 el ENIAC cumplía 50 años, en el Denver Post sacaron una nota de lo que se decía en la época cuando hicieron el ENIAC, ¿cierto? Y era que la gente de electrónica decía que había demasiados tubos y que nunca iba a funcionar, ¿cierto? Y que los matemáticos decían que no había problemas suficientemente complejos para que un computador los tuviera que resolver. Y miren dónde estamos hoy, ¿cierto? Estamos justamente en ese mismo escenario, donde para tener un computador cuántico, pues necesitamos una habitación gigantesca, una casa, ¿cierto? Eh, y esa era la realidad en, en, en la década del 40. Eh, entonces es un paradigma pues muy teso, muy bonito y estamos pues haciendo un salto a nuevas tecnologías. Vale, muchísimas gracias. Ya finalizaste, ¿cierto? Que no te estoy Sí, sí, interrumpiendo. sí, claro. Genial. Entonces, no, súper chévere la charla. Vamos a pasar a un par de preguntas. Em, Listo, hay unas primeras que eran sobre la primera parte, que hablabas como tal de los dispositivos. Y es, por ejemplo, Hugo pregunta. em, Bueno, esta está algo larga. En electrónica trabajamos con circuitos integrados, en el cual internamente pueden tener compuertas lógicas, por ejemplo, compuertas NAND, compuertas OR, AND, ya que están definidas físicamente. En el caso de los circuitos cuánticos, ¿qué sucede internamente para lograr este efecto de transformación cuántica? Por ejemplo, una compuerta NAND, AND o cualquier otra compuerta lógica. Bueno, entonces, claro, si hablamos del experimento de física, ¿cierto? Entonces, hablemos, por ejemplo, del computador de superconductores. Nosotros lo que tenemos ahí es que tenemos un semiconductor, ¿sí? Y realmente está a temperaturas muy frías y lo que estamos haciendo es que lo estamos impactando con ondas electromagnéticas que van a cambiarle el estado a ese semiconductor. Entonces, cuando estamos viendo, y me voy a volver, qué pena, voy así a la velocidad de la luz. Cuando estamos viendo un dispositivo de estos, el qubit es cada uno de los cuadraditos en donde hay una juntura de Josephson. Lo que tenemos aquí en los tubitos que se ven acá, ¿cierto? Son guías de onda. Estas guías de onda son las que, donde se manda una onda electromagnética para impactar contra el qubit y hacer las operaciones que nosotros tenemos. Em, Cuando estamos hablando de hacer operaciones cuánticas, realmente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos induciendo ciertos cambios en la dirección de la polarización, por ejemplo, en los fotones o la dirección de rotación en los iones atrapados. Entonces, en distintos dispositivos vamos a tener diferentes portadores, pero em, lo que estamos haciendo es eso, es aplicando cambios en los parámetros de la ejecución del experimento para poder obtener las compuertas. No todas las compuertas que nosotros vemos, por ejemplo, en Qiskit, son compuertas físicas y son compuertas reales, sino que son simplemente las compuertas que se generan desde el modelo teórico para la ejecución de los algoritmos, pero el conjunto de compuertas que se hacen sobre los qubits es muy limitado. Está la compuerta NOT, está la compuerta CNOT, que es un NOT controlado,
y hay diferentes rotaciones, ¿cierto? Diferentes rotaciones que se pueden realizar sobre los diferentes estados, ¿cierto? Listo, gracias. Nicolás pregunta, ¿qué tecnología tiene los tiempos de coherencia más largos en relación al tiempo de operación de las compuertas actualmente? La verdad no sé, pero la verdad no sé porque no sigo, no sigo mucho tecnologías diferentes a las de superconductores. Pues me casé con IBM en algún punto para hacer mi investigación y pues no investigué más. Te digo, la tecnología más difícil o sea, la tecnología más tolerante al ruido es la de iones atrapados. Por tanto, me atrevería a decir que es donde debe haber un tiempo de coherencia más alto porque es más tolerante al ruido, tanto que no necesita estar en un estado súper frío, ¿cierto? Pero, pero no sé en qué vaya el avance tecnológico en tiempos de coherencia en esta tecnología porque no la sigo. Entonces, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que te digo es que puede estar entre iones atrapados y superconductores. Superconductores porque cada vez se está optimizando más el chip y cómo se opera sobre el chip. Y los iones atrapados porque tienen ventaja de la naturaleza. Vale, genial. Hugo hizo otras dos preguntas, bueno, de hecho hay más, pero una era, ¿cómo se selecciona la cantidad de qubits que se usan en los algoritmos de Machine Learning? Y también pregunta algo del optimizador, que si se utiliza el gradient descent para el... Muy buenas preguntas las dos. El número de qubits va a depender del tipo de codificación que hagas. Entonces, si por ejemplo haces codificación en las bases, vas a necesitar tantos qubits como bits tenés, ¿cierto? Pero si haces codificación en amplitud y codificación en ángulo, en amplitud, pues vas a tener una potencia de 2. Entonces vas a tener que tener la capacidad de, por ejemplo, codificar 4 características en 2 a la 2. Entonces necesitas 2 qubits, ¿sí? Vas a poder codificar 8 características en 2 a la 3 y así. Lo que no quepa dentro de la potencia de 2, pues tiene que haber un padding para poder calcular la amplitud. Ese padding por lo general es diferente de 0, porque 0 puede confundir los algoritmos de aprendizaje de máquina. Y cuando estás hablando de codificación en ángulos, ¿sí? Pues tenés la capacidad de definir el número de qubits y el número de compuertas que vas a usar. Entonces, por ejemplo, si usas 2 series de compuertas, bueno, si usas una serie de compuertas RY y una serie de compuertas RZ, es una serie de 2 compuertas. Entonces, por ejemplo, en 2 qubits podrías codificar 4 o 8 características o más si vas a realizar diferentes repeticiones. Es un asunto de cómo diseñes el algoritmo, ¿cierto? No todas las representaciones van a ser eficientes, porque cuando nosotros hablamos de la capacidad de cómputo cuántico, no estamos hablando solo del número de qubits, sino que estamos hablando del volumen, y en el volumen se tienen en cuenta el número de compuertas que se están usando, ¿cierto? Entonces, entre más compuertas, más volumen, más ruido, más difícil obtener los resultados. Entonces, es un asunto de diseño. Entonces, como ves, la representación de los datos es no trivial y la cantidad de qubits necesarios puede cambiar dependiendo del tipo de técnica de codificación que uses. Genial. Ah, me faltó una. Sí, Gradient Descent está implementada y de hecho está implementada hasta cuánticamente, ¿cierto? Porque podrías hacer, por ejemplo, una rotación más un diferencial, menos una rotación menos un diferencial y te va a dar un tipo de Gradient Descendant. Sí, inclusive está Adam, está Covila, pues están todas. Vale. Voy a mezclar un poco dos preguntas que hay de Hugo y de Alex. Ya que ahorita hablaste que te casaste con IBM, Alex preguntaba como en qué trabajas con IBM. Y pues Hugo preguntaba como en caso de que hayas usado otras librerías, como ¿cuál recomendarías? Él menciona en particular Circ, pero supongo que aplica para todas en general. Eh, ¿cómo es la primera pregunta? La segunda me la sé por la primera. Vale, en este momento en qué trabajas con IBM? Ah, bueno, en ¿Cómo este momento funciona?
en este momento con IBM estamos trabajando en varias cosas. En Qiskit Advocate estoy trabajando en un proyecto de tutoría con los advocates, en donde estamos realizando técnicas de aprendizaje de máquina. Adicionalmente, estoy implementando en las clases acá en Hood College un sistema el sistema de badges, pues de microcertificaciones con IBM, en ciencias de datos, en computación cuántica, por supuesto, en cloud computing, en varias disciplinas. Y nada, yo no trabajo directamente con ellos, sino que pues simplemente soy parte de la comunidad, como pues, Alejandro también es parte de la comunidad como Qiskit Advocate, y lo que hacemos son contribuciones eso, o sea, te juntas con la gente que tienes intereses comunes y empiezas a trabajar con ellos y terminas trabajando con gente de todas partes del mundo, y nada, es muy, muy, muy interesante. Aquí el tema es... y más que el tema es también pues una invitación a que se unan, únanse a los challenges, así no sepan un carajo, que vale la pena. Yo la primera vez que me uní a un challenge no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿cierto? Pero con la introducción uno aprende y empieza a inventar y empieza a preguntarle a la gente que está ahí alrededor y empiezas a conocer y aprender cada vez más y más de lo que hay en computación cuántica. Aparte de IBM, sí, todo lo que tenga una comunidad es bueno, ¿cierto? CIRC es bueno por su comunidad, IBM es bueno por su comunidad, pues Qiskit es bueno por su comunidad, Xanadu es bueno por su comunidad. Hay un valor agregado para mí en IBM y Xanadu y es la disponibilidad de las librerías y la disponibilidad de los recursos. IBM te pone a tu disposición dispositivos cuánticos reales pequeños, pero puedes hacer experimentos y Xanadu es agnóstico a diferentes tecnologías, lo que le da una ventaja competitiva tremenda porque todas tus algoritmos pues son igualmente válidos para las diferentes tecnologías, ¿cierto? Vale, gracias. Hay unas personas levantando la mano, entonces voy a acabar las preguntas que están en preguntas aquí en el Q&A para luego pasar a los que tienen la mano Dale. levantada. ¿Vale? Em, Sergio pregunta si conoces trabajos en este campo que utilicen reinforcement learning y si existen resultados positivos. ¿Se conocen? Sí. Resultados positivos es relativo. Definamos positivos, o sea, resultados que sean, que muestren que la técnica funcione, sí, que es útil, no superan los resultados clásicos, ¿cierto? Hay un par de algoritmos en Nature que fueron presentados este año, de hecho, que muestran que es posible, ¿cierto? Em, eh, es, pero no es, pues, no es útil. O sea, tengo que ser muy honesto, las técnicas clásicas sobrepasan con creces los resultados de las técnicas cuánticas en términos de aprendizaje de máquina. O sea, es un asunto del potencial de trabajo, no del trabajo real. Yo propuse una investigación acá en el NIH en donde incluí técnicas de aprendizaje de máquina, pero como el futuro, ¿cierto? Como tener la posibilidad de explorarlo. Pero efectivamente para poder generar un resultado que sea útil a nivel médico es importante. Es importante que los resultados sean muy confiables y el aprendizaje clásico tiene las de ganar ahí. Vale, vale, vale. Hay otra por Hans que dice, solo quería chequear si entendí bien algo. Dice lo siguiente, problemas de Machine Learning son en esencia problemas de valores propios y por tanto suponemos que problemas de gran tamaño pueden ser resueltos más eficientemente con un sistema cuántico con un computador clásico. ¿Es esto correcto? Es correcto, pero no exclusivamente. O sea, es correcto lo que dices, pero no exclusivamente es la única ventaja que puede aportar un computador cuántico. La idea es cambiar el paradigma de pensamiento y generar nuevas ideas y nuevas formas de procesar la información. Entonces, o sea, mira la posibilidad que te da codificar la información, ¿cierto? Codificar la información te da una posibilidad gigantesca
obtener una representación diferente de los datos, ¿cierto? Y eso te permite pues tener un procesamiento completamente distinto, ¿cierto? Vale, gracias. Juan Manuel pregunta, ¿podría tal vez comentar un poco acerca de los algoritmos no supervisados con un tratamiento cuántico? He visto clustering cuántico y, y últimamente hemos estado trabajando en cómo hacer clustering regional. Hay un artículo que estábamos trabajando en el que está por salir, en donde estamos haciendo, resolviendo el maximum covering, el problema del maximum covering. Em, Realmente es muy difícil hacer algoritmos no supervisados cuánticos por el tema de la representación de los datos. Es muy, muy costoso generar las restricciones, ¿cierto? Sobre todo por el tipo de resultados que puedes obtener, ¿sí? Pero sí, o sea, sí hay. Y los resultados son prometedores, pero estamos en pañales porque las limitaciones de los dispositivos actuales son bastante grandes en términos de lo que se necesita para hacer un clustering responsable. O bueno, unas técnicas no supervisadas responsables, pues. Vale, Nicolás pregunta esto. Desde el principio de la presentación se dijo que estamos en los primeros años del QML. Además del ejemplo de mejorar los resultados de la clasificación binaria que vimos, ¿hay algún problema o conjunto de problemas que se encuentren todavía abiertos a la investigación? ¿En qué subcampo del tema se necesita o existe más trabajo actualmente? Eh, la respuesta es sí, en todos. Te digo que yo parto la investigación en aprendizaje de máquina cuántico en tres ramas principales. Una, representación de los datos para obtener una representación de los datos mejor y más eficiente, y de acuerdo a ello poder obtener mejores resultados con las técnicas cuánticas de aprendizaje de máquina. El otro es propiamente en las técnicas de aprendizaje de máquinas. En las redes neuronales se han observado diferentes efectos adversos para el procesamiento de la información. Entonces hay una investigación fuerte en cómo hacer mejores circuitos para representación de datos. Hay todavía mucho para hacer en diferentes tipos de técnicas y cómo implementarlas. Y desde luego en la medida, cómo hacer una medida que sea más eficiente. Otra cosa que es muy importante es cómo podemos lidiar con el ruido de los dispositivos actuales. Entonces hay bastante trabajo en corrección de errores para aprendizajes de máquinas cuánticos. O sea, el mundo está abierto, ¿cierto? Hay muchos avances, pero hay mucho por hacer también. Vale, ahora entonces pasemos con las personas que tenían la mano levantada. La primera que vi fue Carlos, así que adelante. No se te escucha, Carlos. Parece micrófono prendido, pero no se escucha. Vale, mientras podemos pasar entonces con Mateo, porque Carlos se fue. Hola, sí. Listo, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero, Daniel, muchas gracias por la charla, excelente charla. Yo tengo una Sí. pregunta muy sencilla, creo, y es, bueno, me gustaría primero que aclaráramos dos cosas. El Machine Learning cuántico sufre de los mismos problemas del Machine Learning clásico como overfit y todos esos problemas que se presentan cuando hacemos Deep Learning clásicamente. Y lo Sí. segundo es, ¿me podrías aclarar en esta dirección cuál es la principal ventaja de hacer entonces las técnicas de aprendizaje a nivel cuántico, por favor? Sí, sí sufre de de todos los mismos males, ¿cierto? Porque sigue siendo un algoritmo que está basado en técnicas de optimización y pues por tanto existe el riesgo de terminar en un diccionario.
¿cuál es la ventaja de hacer aprendizaje de máquina cuántico? La ventaja es que puedes tener muchas operaciones en paralelo. Bueno, estaba hablando del futuro, ¿eh? O sea, hay ventajas ahora porque pues, las técnicas funcionan dadas las limitaciones, pero en el futuro, pues cuando tengamos computadores cuánticos mucho más responsables, pues mira que vas a poder hacer, primero sacar ventaja del procesamiento natural en paralelo a la información que sucede en un computador cuántico, después vas a poder obtener una representación mucho más eficiente de los datos y es además abre la puerta a repensar cómo estamos haciendo el cálculo de esa caja negra que pasa, por ejemplo, en las redes neuronales, ¿cierto? No solo en redes neuronales, por supuesto, pero entonces nos permite pensar de manera distinta los algoritmos que estamos usando para hacer aprendizaje de máquina con un conjunto de datos que puede ser mucho más rico en términos de representación, porque pues estamos viviendo en campo complejo con superposición, ¿cierto? Y nada, entonces imagínate todas las posibilidades que brinda poder tener todos estos grados de libertad, ¿cierto? Obviamente, aquí pues sabemos que no hay almuerzo gratis y pues obviamente tener más grados de libertad va a traer problemas, pero también trae mucha más riqueza. Y más riqueza en la representación de los datos, pues es más posibilidades de trabajo. Dale, pero ese repensarse la interpretación digamos, de toda la caja negra que está en los layers digamos, una red neuronal, repensarse la interpretación de eso en términos de nuevas representaciones no necesariamente significa simplificar No, no la interpretación necesariamente. de esas operaciones. Ok, sí, porque igual se tienen, o Sí. sea, creo que la cantidad de datos, al menos en cuanto a información, se va a conservar y no creo que eso simplifique, ¿no? Sí, no necesariamente se va a simplificar, pero sí puede, o sea, estamos hablando sobre hipotéticos, sí puede tener, por ejemplo, ventajas en el paralelismo natural que existe dentro de un circuito cuántico, o sea, es Listo. sí, no necesariamente más sencillo, pero sí puede llegar a ser más eficiente, o no, pues también puede ser que las técnicas clásicas siempre sobrepasen a las técnicas cuánticas en aprendizaje de máquina y pasemos a otro tema, ¿cierto? Eso Oh. también es una posibilidad, ¿no? Listo, Daniel, muchísimas gracias. De nuevo, muy buena la charla. Gracias. Listo, Carlos volvió. Miremos si ya se le puede Hola, escuchar. Sí, ¿se me escucha? sí. Sí. Ah, perfecto. Daniel, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera es sobre la parte de la codificación. Tú mencionas tres posibilidades de codificación: envase, ángulo y amplitud. Sí. ¿En tu experiencia existe una que sea mejor que otra o depende del problema? Siempre va a depender del problema. Hay una que tiene desventajas respecto a las otras dos, por supuesto, que es en base. Si codificas en base, el bitstring va a ser muy grande y vas a necesitar muchos qubits. En mi experiencia, me parece que la codificación en ángulo y la codificación en amplitud te dan un montón de grados de libertad en cuanto a la distribución de compuertas y a la distribución de qubits, siendo mayor la flexibilidad de la codificación en ángulo porque puedes jugar un poco con el número de qubits, mientras que en la representación en amplitud, pues el número de qubits va a estar dado por el número de características. Es un asunto del diseño del algoritmo. O sea, lo que te digo, en base yo nunca codificaría en base porque pues hay un overhead de qubits ahí que no vas a poder hacer nada con ellos. En amplitud en ángulo, en amplitud es mucho más restrictivo porque el conjunto de datos va a determinar el número de qubits y en ángulo hay mucha flexibilidad, pero pues tanta flexibilidad a veces o sea, si el espacio de búsqueda es Perfecto. más grande es más difícil, ¿no? Perfecto. ¿Podrías recomendarme palabras claves de búsqueda de artículo como para nutrir esta parte, como para entender muy bien ese traspaso? ¿Por qué te lo digo? Porque yo estoy trabajando en algo que tiene que ver completamente con esto y digamos una de las preguntas que me ha surgido en función del Machine Learning clásico es que en el Machine Learning clásico muchas veces uno hace comparaciones de espacios y busca como que haya cierta como correspondencia entre los espacios de representación. Entonces, en este paradigma de la computación cuántica, me gustaría entender un poco más que si, por ejemplo, yo estoy pasando, no sé,
hablemos de una recta de valores, o sea, un espacio de características R2 a una codificación, si cumpla como con una, digamos, correspondencia o que sus espacios estén como de alguna forma correspondidos. Eso tiene un tecnicismo un poco más profundo de lo que estoy diciendo acá. Yo soy muy primerizo en todo esto, pero sí entiendo que en computación, en Machine Learning clásico, hay como esa preocupación de los espacios que se correspondan, así grosso modo. De casualidad, ¿tú tienes alguna literatura, nuevamente un libro o algo que me recomiendes para profundizar un poco en este aspecto? Sí, ahí en el chat te estoy poniendo el nombre de la persona que yo creo que tiene la parada pues en términos de representación de datos, porque ella en particular trabaja en generación de kernel, de transformación para representación de datos en computadores. Es María Schuch, y su libro, este que te pongo ahí, Machine Learning with Quantum Computers, es buenísimo, porque la mitad del libro te ponen Machine Learning clásico, ¿cierto? Y te explican las diferentes técnicas de Machine Learning clásico. Por supuesto que es súper rápido y, o sea, mejor dicho, leer ese pedacito del libro es bastante denso, pero si ya tienes algo de conocimiento, pues es un muy buen resumen. Y después empieza con todo el tema del aprendizaje de máquina cuántico desde la codificación y la generación de kernel de transformación para representación de datos. Ese es el libro que te recomiendo con los ojos cerrados. Ahora, para empezar, puede ser un poco violento. Yo empezaría con pues como para darte una mirada, empezaría con los tutoriales de IBM, de Qiskit, que tienen varios tutoriales de aprendizaje de máquina, y empezaría con el Qiskit Textbook, que tiene una descripción muy buena de varios algoritmos. Uno es un Eigensolver variacional, que es como la puerta pues de entrada a los algoritmos variacionales, y un algoritmo híbrido de Quantum Neural Network, que es con PyTorch, que tienen toda la descripción. Es muy bonito porque tienen toda la teoría y tienen el código para que ejecutes el algoritmo, ¿cierto? Entonces sería como la entrada, y después pues si quieres aprender a nadar saltando a la mitad del lago, este libro de María Schulz es muy bueno. Perfecto. Qué pena contigo, es que tengo muchas preguntas, pero voy a intentar Dale, resumir. dale. Con eso ya me respondes esas. Muchas gracias. Te quería preguntar sobre los optimizadores. Digamos, en computación clásica, los optimizadores, perdón, en Machine Learning clásico, muchos de los optimizadores están basados en conceptos de teoría de información utilizando entropías. Digamos, en computación cuántica nosotros tenemos acceso o tenemos definiciones teóricas muy robustas de las, por ejemplo, entropía de Shannon cuántica, o la que sería pues la ecuación de, bueno, la entropía de von Neumann y todos estos paradigmas de teoría de información cuántica. Digamos, algo que a mí me llama mucho la atención es poder como o sea, como intentar llevar esta idea de los optimizadores en teoría de información que se utilizan en Machine Learning clásico a llevarlos a un concepto de Machine Learning cuántico, utilizando ya las entropías propias o sea, las definiciones de entropía propias de computación cuántica. De casualidad, en toda tu experiencia, ¿te has enfrentado a un caso en el cual se utilice como optimizador, bien sea clásico o cuántico, pero pues enfocado en esto de computación cuántica, una entropía de Shannon o una entropía de von Neumann o algo así como o sea, que utilicemos como optimizadores este tipo de métricas, podríamos decirlo como de entropías? ¿Lo sabes o tienes alguna referencia en donde encontrar esto, si es que No, existe? no lo he visto. No, yo no pues yo personalmente no lo he visto, ¿cierto? No, ni idea. No lo he visto. La mayoría, Ok. o sea, la mayoría del trabajo está hecho sobre el otro lado. O sea, no estamos trabajando más en la representación de los datos y cómo generar modelos que en los optimizadores. Mira, los optimizadores en general, para algoritmos híbridos, el optimizador siempre será clásico. Y me parece, o sea, me parece súper bacano poder implementar optimizadores de manera cuántica, pero en el estado actual de los dispositivos que tenemos,
veo una dificultad natural en implementar un optimizador muy violento de manera cuántica. ¿Por qué? Porque eso te va a generar un sobrecosto en términos de volumen cuántico, ¿cierto? Entonces, por un lado, tienes que representar los datos usando compuertas. Después tienes que hacer el algoritmo cuántico usando compuertas. Si haces la medida y haces la optimización clásica, pues el volumen cuántico va a estar limitado a la representación de los datos y al algoritmo variacional que estés usando. Si lo trataras de poner dentro del circuito cuántico, que sería interesantísimo, o sea, no es que sea equivocado, pues hay un sobrecosto en términos del volumen cuántico del algoritmo que estás generando, ¿cierto? Em, pero sí, pero no he visto diferentes representaciones de entropía para optimizadores cuánticos y su efecto. Sería muy interesante, es algo para buscar. De acuerdo. Bueno, eso, muchas gracias por tu respuesta. Digamos, bueno, y la última cosa que te quería preguntar, o sea, no sé si viene al lugar, obviamente sería genial, pues ya que tú estás trabajando en esto, pues yo estoy en Colombia, actualmente estoy en la ciudad de Manizales, estoy haciendo mi maestría y tengo experiencia pues como en Machine Learning y estoy intentando justamente unificar estas ramas para hacer mi tesis de maestría unificando Machine Learning con computación cuántica. Yo vengo de un pregrado de ingeniería física. En ingeniería física ya hice como mis algoritmos de Grover y este tipo de cosas, pues mi hola mundo en computación cuántica y quisiera llevarlo como intentar hacer alguna implementación o algo que tenga que ver con computación cuántica y Machine Learning. Actualmente estamos 3 personas acá en Manizales intentando como de alguna forma empaparnos de esto, leyendo, haciendo propuestas de trabajos, estamos haciendo una especie de semillero acá raro. Y ya sabiendo de lo que tú tienes por experiencia, conocimiento y todo esto, yo quisiera saber qué tan factible es que tú puedas regalarme un contacto, si es posible, obviamente, sin molestarte mucho en tus día a día, en tu día a día de trabajo, como para de pronto invitarte, como a, no sé si puedes como compartir con nosotros una charla así virtual de unas 2 horas, como para abrirnos un poco la mente, porque siento que sería muy nutritivo. O sea, hay pelados muy buenos que han trabajado Machine Learning clásico muy bien, son muy buenos, publicados y todo eso, pero están pensándose en pasar a lo cuántico y sería una cosa muy interesante iniciarla pues desde acá, de Colombia. Claro que sí, no, muy bacano. Yo te propongo esto y es como en el espíritu del programa de Kids Kid Advocates. Triangulémoslo también con Alejandro, ¿cierto? Y que haga parte, pues y eso hace parte de nuestro quehacer de Advocates. Entonces, si coordinas con Alejandro, podemos mirar cómo podríamos eso, hacer alguna serie de charlas o mirar cómo hacer parte de tu proyecto desde el programa de Kids Kid Advocates. ¿Te parece, Alejandro? Además, te tiré al agua ahí No, feísimo, pero está bien. De hecho, pues mándame un mensaje a WhatsApp y ahí continuamos hablando. Claro que sí. Perfecto, sí, sería Listo. increíble porque creo que necesitamos este tipo de cosas que nos moralicen Sí. para continuar con esto. Ok, De sí, una, esto puede no, hacer muy crecer bueno. la comunidad. ok, Vale, se muchas nos está gracias. acabando el tiempo. Vale, gracias a Gracias. ti, Carlos. Entonces, finalicemos con la pregunta de Andrés. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Entonces, sí, la pregunta mía es más técnica ya del algoritmo como tal. Yo ya ando programando una red de neuronales cuánticas. Es un tema más, es una red neuronal de regresión. Entonces, de pronto sí, pues ahí me da de pronto un poquitico de luz. Digamos que, por ejemplo, lo que hace la red neuronal es clasificar dos funciones muy parecidas. Por ejemplo, bueno, digamos una exponencial y una función, por ejemplo, x a la 5. Ajá. Entonces, pues cada red, digamos, colocando el parámetro del learning rate, lo hace muy bien, pero ya, por ejemplo, cuando meto, digamos, unos datos aleatorios, eh, ¿cómo técnicamente yo construiría el algoritmo para que diga, o me meto o sea, clasifico como cambio el learning rate por aquí o por acá? ¿Sí me hago entender? O sea, como son dos datos diferentes, pero lo hago muy bien individualmente, pero a la hora ya de colocar los dos conjuntos o varios conjuntos, tengo como problemas en la hora de que la red neuronal se comporte bien. ¿Estás hablando clásico o cuántico? No cuántico.
¿Y es una red neuronal híbrida con PyTorch? Pues la hago con Pennylen, Ajá. es Python ahí. O sea, la red neuronal hace la clasificación bien, por ejemplo, si digamos meto una función determinada, entonces yo modifico el parámetro de aprendizaje. Cuando meto otra función diferente, digamos diferente a una exponencial, algo parecido a una x a la 5, pues tengo que meter el parámetro y lo hace bien. Pero entonces la idea es meter como los conjuntos de datos, meto este conjunto aleatorio, pero claro, como hago el cambio manual del parámetro de aprendizaje, ahí tengo problemas. Pregunta, subiste la dimensionalidad de los parámetros, ¿cierto? ¿Perdón? Es decir, o sea, para una función tienes un parámetro o un conjunto de parámetros Exacto, y para ajá, la sí, otra claro. función tienes otro conjunto de parámetros. Sí, más que todo es Entonces, el coeficiente de aprendizaje. O sea, para uno lo hago muy bien, para otro lo hago muy bien, pero entonces, digamos, si ya le meto un input un input de puntos aleatorios, digamos, al sistema, claro, ahí se pierde un poquitico. para dos parámetros que son independientes, ¿cierto? Sí, o sea, digamos, si lo tengo para una función muy bien y para otra bien, pero entonces, digamos, si le meto el input, digamos, sin yo modificarlo manualmente, pues claro, ahí tengo que decirle exactamente cuál función es. La idea es que ella misma determine o es esta función o es esta otra función. ¿Sí? Sí. A tener de pronto como alguna idea cómo pueda seguir como trabajando en el código. O sea, Sí, ya digamos la parte, digamos, de codificación y pues todo el tema del optimizador y todo eso ya está, yo siento que lo tengo muy bien, es más que todo como ya estructurarlo a nivel de afuera el código como tal, para que la red trabaje ya en automático. Disculpa, ya, Andrés. ¿Sí? ¿Vos estás en el Slack de Sanado? Eh, sé que me está... Vale, Sanado tiene un Slack, mm, entonces pues es básicamente la comunidad donde la gente cada día mete como dudas súper específicas y pues ahí ellos responden súper rápido. Entonces en caso de que no estés, voy a buscar el link ya mismo y te lo pego Ah, acá en vale. el chat Bueno, para que, claro. le preguntaba el que veo que tiene un Ujú. conocimiento súper altísimo en programación. bueno, Sí, yo vale. lo que haría, así como en caliente te respondo, y puede que no sea la mejor respuesta del mundo, pero yo lo que haría en ese problema es que realmente haría, o sea, dejaría las dos funciones independientes, una arriba, una abajo, o sea, especialmente no importa, o sea, las dejaría aparte y después las juntaría en un comité. Es O decir, si te sea, imaginas el circuito, pones un circuito para tu exponencial, un circuito para tu, aquí, un circuito para tu exponencial, polinómica, un por circuito ejemplo. para tu X5 y aquí las juntas. Entonces, que clasifique, digamos, se meta por acá, si no sirvió, clasifica por acá y luego ya al Sí, final tira el resultado. sí, Lo que te porque entiendo. en este comité lo que va a decidir es cuál de las dos branches es la mejor Ajá. y ahí devuelve. Sí, Entonces, sí, tiene digamos, sentido, ¿cierto? sí, sí, sí. O sea, hacer el algoritmo como tal, cada, digamos, optimizarlo para cada uno con su parámetro de aprendizaje específico y después juntarlo, como decir, bueno, lo hizo por este lado y esto es lo que dio. Sí, ¿Te entiendo un momento? Sí. Ah, listo. yo haría esto, espérame un segundo de la vida. O sea, así pues respondiéndote como en caliente, ¿cierto? Ujú, sí, sí. Así. Entran los datos, ¿cierto? Pero ¿lo Acá. puedes compartir tu pantalla? Es que no, Ah, no, es que no estoy compartiendo. La idea sería es esto, espérate. está muy Todo pequeño. lo contrario, es no compartir pantalla. Ah, Acá, ya, listo. porque lo hice en un dibujito así súper profesionalmente. Eh, Ajá, tiene los datos de entrada, X5 y X, ajá, ¿sí? Esta correcto. optimiza acá, esta optimiza acá. Y después tienes una función que es un comité, estas dos están conectadas por supuesto, y optimiza acá y optimiza acá. Entonces es Listo. un algoritmo con tres funciones de costo. Serían tres funciones de costo y, claro, las dos de cada una y la función de costo final que ya me decide si se fue por un lado o por el otro. Exacto. Eso Ah, es lo que listo, yo haría. listo, listo. Gracias, muy amable. Y la otra es, pues de pronto por curiosidad, ese último código que presentaste, quizás se podría ver en algún lado. Sí, se lo puedo compartir a Alejandro y Alejandro lo distribuye, sí, no, no hay problema. Sí, es súper interesante porque utiliza muchos datasets diferentes, ¿no? Sí, claro, claro, no hay problema. Vale, gracias, muy amable. Muy buena exposición. Bueno, Vale, muchísimas gracias nuevamente, Daniel. Nos presentaste pues, un mapa bastante completo, interesante lo que es el campo, de lo que es el campo. Y pues particular me gustó mucho cómo fuiste, como en lo general, llevándolo cada vez a una parte más específica
y presentar un problema de aplicación. Entonces, pues creo que todos disfrutamos mucho tu charla. Muchísimas muchas gracias a todos por haber asistido hoy. Y pues a Daniel nuevamente. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Vale, entonces, pues así finalizamos el día de hoy. Tengan una excelente tarde. Bueno, hasta luego.